Cuando se piensa en medicina, ¿qué viene a la cabeza? Seguramente tecnología, ciencia, batas blancas, pero en el fondo, en su núcleo, la medicina va de algo mucho más profundo, va de dignidad humana. Y todo eso está guiado por los principios fundamentales de los derechos humanos. Claro, esto nos lleva a una pregunta casi inevitable, ¿no? ¿Podemos decir que la medicina es solamente una ciencia? Pues no, o al menos no solo eso, porque por encima de todo es un acto de dignidad humana. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desgranar qué significa esto en la práctica. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la primera pieza de este puzzle, los derechos del paciente. Para entenderlo bien, tenemos que irnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, digamos, el manual de instrucciones para entender la dignidad y la autonomía en la consulta. Y es que el punto de partida es este, el artículo 1. Es súper claro. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto, que suena muy filosófico, tiene una aplicación médica que es, potentísima. ¿Qué quiere decir? Pues que cada paciente, sin excepción, merece el mismo respeto, da igual de dónde venga, en qué crea o cuánto dinero tenga. En la consulta no existen pacientes de primera y de segunda categoría. Es así de simple y así de revolucionario. Y esta idea se refuerza todavía más si nos vamos al artículo 3, que dice textualmente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Aquí viene lo interesante, porque este derecho, para el profesional de la salud, se transforma en un deber. Es la base de la obligación de preservar la vida. Y esto es clave. Una negligencia médica ya no es solo un error profesional, no. Se convierte en una violación directa de los derechos humanos. Cambia la perspectiva por completo. Y claro, esto nos lleva a un punto que es fundamental, la protección contra el abuso. El artículo 5 no puede ser más claro, es tajante. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo se traduce esto al mundo de la medicina? Pues es una prohibición explícita de cosas como, por ejemplo, experimentos médicos sin consentimiento, o la realización de procedimientos invasivos que en realidad no son necesarios. En definitiva, se trata de proteger la dignidad de la persona enferma por encima de cualquier otra consideración. Todo esto desemboca en un concepto que ha cambiado las reglas del juego, el consentimiento informado. Y es que gracias a él, el paciente deja de ser un sujeto pasivo que simplemente, que obedece, pasa a ser un participante activo en las decisiones sobre su propia salud. Es un cambio de paradigma total. A ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues es un proceso de 3 pasos, muy lógico. Primero, el médico tiene la obligación de explicar el procedimiento, con sus riesgos y sus alternativas. Segundo, la persona tiene el derecho a preguntar todo lo que necesite y a recibir respuestas claras, sin tecnicismos que no se entiendan. Y tercero, y más importante, la decisión final es voluntaria. Este proceso, que es lo que se ve, por ejemplo, cuando se firma un papel antes de una cirugía, en realidad es una garantía. Protege a todo el mundo y, sobre todo, construye confianza. Vale, hasta ahora hemos hablado de lo que pasa dentro de la consulta. Pero, ¿y el acceso a esa consulta? Vamos a ampliar un poco el foco, porque la salud, en sí misma, es un derecho universal. No se trata solo de la calidad de la atención, sino de poder llegar a ella. De nuevo, la declaración es cristalina. El artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, tanto a sí misma como a su familia, la salud y el bienestar. Y especifica, ojo, en especial la asistencia médica. O sea, que quede claro, la salud no es un lujo ni un privilegio, es un derecho fundamental. Pero claro, aquí es donde a menudo chocamos con la dura realidad. Una cosa es lo que dice la ley y otra lo que pasa en el día a día. Pensemos, por ejemplo, en el caso de países como México. Allí, la Constitución garantiza la salud como un derecho para todos. Sin embargo, la realidad que se vive es la de hospitales saturados, escasez de personal, falta de medicamentos. Es una lucha constante. Pero, y esto es importante, tener ese derecho reconocido en la ley es el primer paso indispensable para poder exigirlo. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora se centra en una idea. Estos derechos están pensados para proteger a la persona que está enferma, al paciente. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Y quién protege al médico? Porque claro, esta es la otra cara de la misma moneda. El personal sanitario también tiene derechos, y no es un tema menor, son igual de fundamentales para que el sistema sea justo de verdad. El mismo documento, la Declaración, en su artículo 23, reconoce el derecho al trabajo. ¿Y qué significa esto para un médico o una enfermera? Pues significa trabajar en condiciones justas y seguras. Significa tener horarios razonables, no jornadas de 24 horas sin descanso. Significa estar protegido frente a los riesgos del trabajo y, por supuesto, recibir un salario digno. La lógica es aplastante. Un profesional que trabaja en condiciones dignas es el único que puede ofrecer una atención digna. Y si hay un ejemplo reciente y brutal de esto, fue la pandemia de COVID-19. Todos lo vimos.
Personal sanitario enfrentándose a jornadas que parecían no tener fin, con una falta de equipos de protección que era alarmante. Fue en ese momento cuando estos derechos humanos, que a veces parecen abstractos, se convirtieron en un escudo muy real. Una herramienta para exigir seguridad y unas condiciones de trabajo mínimamente dignas. Entonces, ¿cómo encajamos todo esto? ¿Cómo unimos las dos perspectivas, la del paciente y la del profesional? Pues esto nos lleva al objetivo final, la lucha por una medicina que sea digna para todas las partes. La clave de todo, como casi siempre, está en el equilibrio. Necesitamos un sistema que reconozca y proteja a los dos lados de la balanza. Por un lado, los derechos del paciente, dignidad, información, acceso, autonomía. Y por el otro, los derechos del personal sanitario, condiciones justas, seguridad, respeto y privacidad. Y es que no es una competición, todo lo contrario. Proteger a uno inevitablemente refuerza al otro. Y cuando se consigue ese equilibrio, el resultado es sencillo de decir, pero increíblemente profundo. Un sistema de salud que es justo. Justo para todos los que participan en él. La pandemia, como decíamos, nos dejó una lección que no deberíamos olvidar jamás. La salud es un derecho global, no un privilegio que dependa de dónde has nacido. La urgencia de garantizar un acceso justo y equitativo a la atención médica es más evidente que nunca. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para la reflexión. Esta idea de la dignidad en la medicina, ¿la vemos como una meta lejana a la que tenemos que llegar algún día? ¿O es en realidad el punto de partida fundamental sobre el que se debe construir todo lo demás?